Yo había prometido que hablaríamos sobre comunicación comunitaria, precisamente en el oriente cubano, las evidencias de comunicación comunitaria para hacerle frente, sobre todo, al silencio que imponen las afectaciones eléctricas en esta región del país. Ha llevado a implementar también diversas acciones y en torno a eso, a la importancia de la comunicación comunitaria en tiempos de crisis, vamos a hablar con Beatriz Drake Tapia, quien es experta de políticas de la Dirección de Comunicación Comunitaria del Instituto de Información y Comunicación Social. Bienvenida a nuestra transmisión, Beatriz. Buenos días, Adiel. Muchísimas gracias por la invitación para hablar de estos temas tan importantes. Yo creo que es importante, primero que todo, definir y estar en sintonía con que la comunicación es un elemento fundamental, es un pilar fundamental, tú lo decías, ante la comunicación en este tipo de escenario. Incluso así está previsto en nuestro sistema de alerta temprana, o sea, la comunicación ante situaciones de desastre, la comunicación en situaciones de crisis, justamente porque todos estaremos de acuerdo en que la información veraz, objetiva, oportuna, hace la diferencia justamente en la preservación de las vidas humanas, en la protección de los recursos también. Por eso es tan importante que podamos echar mano de todos los elementos que tenemos y de todas las herramientas que tenemos en materia de comunicación de crisis para proyectar justamente qué vamos a hacer en las diferentes etapas, o sea, qué vamos a hacer antes del evento, durante el evento, después del evento, o sea, porque la comunicación en cada uno de los ámbitos es importante en este escenario. Sabemos la importancia de la comunicación mediática, sabemos lo que se puede hacer también de las organizaciones, pero entendemos que es justamente el ámbito comunitario el que presenta algunos de los mayores desafíos y donde están justamente las mayores cuestiones que debemos afrontar en este sentido. Sobre todo por la visión preventiva que demanda un escenario como este. Yo creo que, a ver, la comunicación de crisis en estos espacios siempre hemos hablado, bueno, del antes, del durante y del después. Cómo uno desarrolla esa comunicación en función de tener a las personas informadas, de que tomen las medidas necesarias, de saber incluso cómo proyectar después el escenario de la recuperación. Pero el antes, nos hemos preparado, digamos, y por suerte también, no si puede hablarse de suerte en un escenario como este, pero por suerte ha sido un huracán que nos ha dado mucho tiempo para la preparación debido a, bueno, estamos hablando de 1 kilómetro por hora, 6 kilómetros por hora, su velocidad de traslación sobre el mar. Es casi como si caminara una persona, de hecho mucho más lento. Y eso también nos ha dado tiempo para articular una serie de estrategias de comunicación en función sobre todo del oriente cubano. ¿Cuáles son, a su entender, esas prácticas o esas buenas prácticas que hemos estado implementando durante estas jornadas y que han facilitado también una mejor proyección para enfrentar la catástrofe, a sabiendas también de que las afectaciones eléctricas han, vamos a decir que, metamorfoseado de algún modo el impacto de esa propia comunicación? Ha habido que articular nuevas estrategias. Exactamente, justamente decíamos de apropiarnos de las herramientas de la comunicación de crisis, porque justamente es un escenario donde debemos prever qué hacer para prever, para enfrentar y para mitigar estos escenarios, y tiene que ver con qué vamos a hacer en cada uno de estas fases, en cada una de estas etapas. Es importante porque, en primer lugar, hablando de la percepción de riesgo y de lo que podemos hacer en la etapa antes de que ocurra el evento meteorológico, porque hablando fundamentalmente ahora del tema de los riesgos, no es lo mismo en una localidad, lo que es un riesgo en una localidad no tiene por qué ser lo mismo para otra. Claro. Por eso es importante también la comunicación comunitaria ajustada a las realidades y a las necesidades locales. Es importante también ver cómo esto puede ser, incluso la comunicación que se haga tiene que ser pertinente desde el punto de vista también de los códigos, de los lenguajes que funcionan en esa comunidad. Hablábamos qué hacer, por ejemplo, qué buenas prácticas podemos hacer antes del evento para prevenir, justamente para aumentar la percepción de riesgo de las personas de la comunidad. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, se han hecho muchas acciones en el propio Oriente Cubano. Hemos visto autoridades locales, hemos visto autoridades de los consejos de defensas municipales con altoparlantes, hemos visto también vehículos de transportistas privados incluso transmitiendo información de manera móvil.
las radioemisoras también, los canales de televisión locales, sobre todo en esta etapa antes del evento, son fundamentales también para las emisoras locales para transmitir información que esté ajustada a esas realidades locales particulares, porque lo que se transmite en medios nacionales, por supuesto que es pertinente, pero lo que está ocurriendo desde el punto de vista de las necesidades particulares, de los riesgos particulares de cada territorio, en ese sentido los medios locales de comunicación ocupan un lugar fundamental. Yo le escucho y, bueno, veíamos, yo lo decía hace unos días, antier, en un comentario acá en la televisión, de la labor que habían desempeñado, por ejemplo, la presidenta del Consejo de Defensa Provincial en Granma, así lo ha hecho también el de Guantánamo, Queipo en Holguín también, y eso de alguna manera acerca también a las autoridades, a esas necesidades del pueblo, también a conocer cuáles son las demandas ciudadanas en función de poder dar una respuesta rápida en este sentido. Mucho se ha hablado, usted hablaba de los ejemplos estos asociados a cómo determinados vehículos particulares se han incorporado a la transmisión de información. En Holguín hay incluso en redes sociales quienes criticaron el hecho de que se utilizaran motorinas. Bueno, las personas han puesto sus motorinas en función de tener una bocina encima para ir llevando esa información a las comunidades. Y aunque se critique, mire, da igual quien te critique, lo que importa es hacer lo que toca hacer en un momento como este, y esa ha sido una buena práctica, un buen ejemplo también. Por eso queremos también potenciar la capacidad que tiene la comunicación comunitaria en función de movilizar la creatividad colectiva y movilizar también la capacidad de agencia que tienen las personas de la propia comunidad. Claro que sí. Porque no se trata solamente de transmitir una información que es importante, se trata también de cómo podemos convertir esa información justamente en estrategias colectivas, cómo convertir esa información en sensibilidad con respecto a la importancia de la disciplina social, de la responsabilidad social ante situaciones de este tipo. Yo creo que nuestro pueblo tiene una cultura muy elevada desde el punto de vista de enfrentar situaciones de este tipo, pero además de eso, en nuestra propia identidad como cubanos, somos solidarios, somos resilientes. Y yo creo que la comunicación comunitaria también tiene la misión o tiene el encargo ante situaciones de este tipo de movilizar justamente esos resortes que pueden contribuir a la organización comunitaria, que pueden contribuir también a la confianza en las instituciones, que es tan importante, claro que sí, y en las autoridades locales en escenarios de este tipo, en movilizar esa solidaridad colectiva de la que estábamos hablando. Eso es fundamental. Yo recuerdo que entrevistábamos hace poco a la doctora en Ciencias de la Comunicación, Ana Teresa Badía, y ella decía, que una especialista en los temas de comunicación de crisis también, ella decía que el intercambio cara a cara es fundamental, ese tocar la puerta para decir, mira, la información es esta. Nosotros lo hemos pedido también cuando tenemos información así, en escenarios de difícil acceso para las personas, que el que tenga el acceso a la información, que entonces lo transmita, que lo lleve a la persona que tenga al lado, puede ser el vecino, puede ser un familiar. Yo ayer mismo sostenía comunicación con mis primos en Moa, por supuesto uno que tiene familia en el oriente también se pone tenso. Quisiera llevar toda la información en función de que lo sepa la familia y lo sepa también los vecinos de esa propia comunidad. Yo le decía a mis primos, no pueden estar en edificios altos, tienen que bajar, porque además no se trata de un huracán al que estamos habituados a ver, ni siquiera es un huracán categoría 1 o 2, estamos hablando de un verdadero fenómeno catastrófico. Hay que tomar todas las medidas necesarias, pero para tú tomar las medidas tienes que partir justamente de una visión preventiva que solo da la información y que solo da esa comunicación. Y efectivamente, tú lo decías, es importante que potenciemos ante un escenario de este tipo la comunicación cara a cara y las vías y canales de comunicación de probada efectividad en la comunidad. Por eso cuando hablábamos de qué hacer antes o de buenas prácticas que podemos hacer antes del evento meteorológico, una de las cosas que podemos hacer justamente es promover la participación de la población no solamente en el mapeo de riesgos, no solamente en el mapeo de recursos, sino también que podamos involucrar a la población a que participe activamente en ese reconocimiento de cuáles son los canales de información, las vías de información que son efectivas en la comunidad. Porque son momentos para echar mano de cada uno de estos canales. O sea, hablábamos de buenas prácticas que se están empleando de altoparlantes, de canales de WhatsApp, de Telegram, que tienen incluso los delegados con las personas de la población en esos territorios.
Todo eso, de teléfonos todo eso es oficiales activos. O sea, ningún canal de comunicación es descartable en este escenario, sobre todo los que pueden ser efectivos en una situación de este tipo, donde sabemos que no se va a contar con electricidad, claro, donde sí, el acceso a internet también se complejiza, y es importante que tengamos en cuenta todos estos elementos. Ayer se informaba que los radioaficionados estaban también ya articulados en función de dar la información. Sabemos lo que significan los radioaficionados en escenarios también como este. Tenemos imágenes, me dice nuestra directora. Bueno, estas imágenes corresponden, mírenlo bien, esto no tiene que ver con comunicación comunitaria, pero sí tiene que ver con las dimensiones que tiene un fenómeno como este. Son las fotografías de un avión cazahuracanes que desde ayer están en las redes sociales. Esto también da una visión de la dimensión de este fenómeno. Es una tranquilidad pasmosa, pero debajo está la catástrofe, debajo está el demonio, el diluvio también cayendo. Ese es lo que se llama el efecto estadio. Es como un estadio desde el que tú puedes ver abajo qué es lo que está sucediendo. Estas imágenes son tomadas desde la cabina del piloto acompañante en este caso. Ahí lo tienen, casi, bueno, es casi vamos a decir que un ojo perfecto. Y estas son las imágenes que de algún modo también dan la medida de lo que ha estado sucediendo con este huracán Melissa. Me están informando, además me lo decía por interno nuestra directora, que no se te olvide, sobre todo que incluso hay pájaros en esta zona. Yo creo que tenemos las imágenes también sobre esta comunicación. En todo este vórtice del propio huracán, vamos con las imágenes, sino con las imágenes que estábamos colocando ahora mismo. En todo este vórtice los propios especialistas decían que habían detectado algunas aves. Y en este caso, las aves no podían salir porque es muy fuerte, vamos a decir, atravesar la pared del ojo es muy difícil para ellas, pero tampoco podían salir de allí a partir de la fortaleza de esto y estaban condenadas a morir. Estas imágenes que estamos presentando a ustedes es de las inundaciones que se han estado presentando, sobre todo en este caso en Haití, en la República de Haití, donde ha habido 3 fallecidos, es lo que se ha contabilizado, lo que se ha informado también hasta este minuto. Pueden ver ahí la dimensión de las inundaciones en esta región de Haití, donde, bueno, todavía parece increíble que los carros estén circulando. El llamado es, así ha sucedido en Cuba, también lo vi en Jamaica, el llamado es evitar la circulación. Y ahí no sé si pueden verlo ustedes en sus pantallas, ahí abajo, lo dice ahí en el recuadro rojo, Birds in Eye Wall. Eso es pájaros en el ojo de la pared. O sea, estaba refiriéndose esta publicación específicamente a lo que le comentaba de los pájaros que no podían salir, habían sido atrapados en el eje de circulación en este vórtice y no podían salir y estaban condenados lamentablemente a morir. Es parte también de lo que se ha publicado en las redes durante estas jornadas de información, sobre todo respecto a lo que ha estado sucediendo con el huracán Melissa, que con vientos de más de 200 kilómetros por hora se aproxima a nuestro país. Anoche se hablaba incluso de 300 kilómetros por hora y esto va mucho más allá de un huracán categoría 5. Realmente algo como para preocuparse y para tomar todas las medidas. Dentro de esas medidas también está la comunicación comunitaria, que es de lo que hemos estado hablando con nuestra especialista en el estudio. ¿Algún consejo, Beatriz? Sí, yo creo que es importante que todos estén articulados, todos en el espacio local estén articulados en función de enfrentar esta situación meteorológica, que los mensajes que se difundan tengan un lenguaje que sea claro, que sea preciso, que sea también empático, que no tenga tecnicismos. Insistimos mucho en eso, que el lenguaje técnico pueda ser traducido justamente en estrategias colectivas, en qué podemos hacer para enfrentar las situaciones de este tipo, e insistir mucho en la disciplina, en la responsabilidad, como decíamos, que la información se pueda traducir justamente en esa capacidad colectiva y en esa resiliencia de salir adelante en este contexto, en este escenario. Me gustaba eso que decía, sobre todo por la importancia, yo lo he recalcado una y otra vez, la importancia de la autoevacuación. No es solo, hay personas que se niegan a evacuarse y lamentablemente a veces ocurre lo peor justamente por desoír el llamado de las autoridades en escenarios como este. Pero el tema de la autoevacuación es fundamental, de saber también en cuanto a la tipología de las viviendas, qué es lo que debe hacer usted. No crea que ante un fenómeno de esta magnitud, solo con colocar
un palo detrás de una ventana o poner una precinta sobre un cristal. Este es un fenómeno mucho peor y hay que tener incluso cuidado, incluso hay que tratar de ver si en el caso de las viviendas, estas viviendas tienen columnas fuertes, si no son, si no tiene cabillas en este sentido, si no tienen cabillas que estén fuera. Vaya, hay que tomar una serie de medidas al calor incluso de criterios de especialistas. Ayer yo seguía una comunicación de este tipo en redes sociales, las redes sociales, lo mismo para bien que para mal. Vaya, te informa mucho, uno tiene también que ser capaz de discernir a partir de la información que se ofrece. Y había una comunicación de una arquitecta de Guantánamo con experiencia también, sobre todo en ayuda, a partir de lo sucedido en Guantánamo hace muy poco con Oscar, con el huracán Oscar. Y ella decía que había que tener mucho cuidado con las viviendas que tienen techos de fibro. Las personas que viven en viviendas así deben evacuarse, deben buscar también otras alternativas. Hay escenarios donde incluso se ha utilizado las cuevas, se han utilizado túneles y ninguno de estos escenarios es como para obviarlo, sobre todo ante un fenómeno de esta dimensión. Hay que seguir el llamado de las autoridades, los criterios de los especialistas, todo en función de preservar la vida, que una y otra vez lo decimos, sigue siendo lo más importante. Yo le decía, lo importante incluso para recomenzar. Hay que tener vida para poder recomenzar. Y ese es un mensaje que también queríamos llevar a ustedes desde esta transmisión. ¿Verdad, doctora? Así es. Muchísimas gracias. Yo agradezco muchísimo la oportunidad de conversar sobre estos temas en función de una realidad tan compleja, pero donde todos justamente lo que podamos hacer para ser responsables, para escuchar el llamado de las autoridades locales, de la defensa civil, sobre todo, como tú decías, para preservar la vida, que es lo fundamental en este tipo de situaciones. Y ser muy coherente también con lo que se diga respecto a la información que damos y tampoco dejarnos llevar. Yo decía que las redes sociales a veces pulula la mala información y la desacreditación del papel de las autoridades. Ayer se publicaba mucho, ¿no? Se criticaba mucho cómo se estaban trasladando las personas de San Antonio del Sur, que si era en camiones, que si era sin condiciones. En un escenario como este, ¿en qué país del mundo se logra trasladar a más de 13.000 personas de un lugar como San Antonio del Sur, que se sufrió muchísimo con el huracán Oscar? Bueno, ¿y en qué vamos a trasladar a esas personas si no es en camiones? ¿De qué manera uno va a enfrentar una situación como esta? ¿A quién se le ocurre también pensar que vamos a trasladar a las personas en ómnibus con todo el confort del mundo? Realmente lo peor también a veces son los comentarios que suscitan publicaciones como esta. Lo bueno también es que siempre hay personas con coherencia que tienen, digamos que sentido común para decir lo importante es que en un espacio como este y en un país como el nuestro, con pocos recursos, con dificultades para muchas cosas, donde es difícil incluso llegar a todas las personas, se ubican vehículos para trasladar. Estamos hablando de más de 13.000 personas. Yo vi los vehículos, había guaguas también puestas en la noche. Lamentablemente no tengo ese video ahora. Ha salido al calor de esta conversación en torno a la comunicación comunitaria, que es siempre tan importante. Y yo decía, lo importante es trasladar a las personas en lo que sea y ponerlas a salvo, porque proteger la vida sigue siendo lo más importante, como lo decía usted. Yo, por supuesto, que estoy muy contento también de que nos haya acompañado en esta transmisión, porque tocar la puerta, hablarle a las personas cara a cara y hablarle con la verdad, siendo claro de que lo que se nos acerca es verdaderamente complejo, entonces sigue siendo lo más importante. Gracias una vez más. Muchísimas gracias.